Hola, bienvenidos nuevamente a Inglés al Instante. Hoy vamos A ver. Bien, ahí estamos grabando. Comparto la pantalla para entonces ver expresiones de un diálogo en el presente perfecto, present perfect tense. Bien, ¿se ve bien ahí, chicos? Que lo compartí Sí, de profe. vuelta. Buenísimo. Entonces, Sí, sí. present perfect tense, model dialogue expressions. You look familiar. What have you been up to? Actually, I'm on my way to the airport now. We should keep in touch. It was nice to see you again. Here's my card. I could show you around. Have you met Hannah? I like to meet Audrey. Have you met before? I don't think so. I'm not from around here. I know. Oh, that's right. How have you been? Welcome to Beijing. Have you ever been here before? No, it's my first time. It was fantastic. That's great. Have you tried Beijing duck yet? What's that? I think you like it. Bien, las leí para la pronunciación. Están desordenadas. ¿Y a ustedes qué les parece que es un diálogo acerca de qué? Sabemos que es el presente perfecto, pero ¿en qué contexto? ¿En qué contexto, en qué medio ambiente se puede dar este Como diálogo? que, como que se encuentra a alguien y dice que le parece familiar, pero creo que están como en un vuelo o algo así, creo. Y Bien. como que nada, dice de que se deberían volver a ver o algo así, Ujú. pero que no es el lugar de la persona, ¿no? Bien, esa es una parte, está bien. Puede ser un aeropuerto, puede ser ya dentro del avión en el vuelo. So, at the airport, on a flight, ¿algún otro lugar? Porque están hablando de viajes, así que ¿qué otro lugar se puede hablar Profe, de viajes? Sí. yo creo que son tres situaciones. Primero, cuando están yendo al aeropuerto, Sí, o cuando una está yendo al aeropuerto. sí. Después otro cuando tal vez ya están ahí o no sé dónde están porque no dicen bien. Y después cuando ya están llegando, cuando ya llegó el vuelo, cuando ya están en Beijing. Bien, está bueno el análisis ese. Puede ser también que son tres situaciones También le distintas de decía acuerdo como a las que era su conductas. primer vez en Chihuahua, Sí. ¿no? Repetilo de vuelta que no se escuchó. Como que era la primera vez que iba ahí o la primera vez que viajaba, algo así, a ese Bien, lugar. muy bien. Bueno, el otro lugar que puede ser esto es a travel agency también, ¿sí? Una agencia de viajes, travel agency. Safari dice acá Melissa. Y sí, puede ser, porque dice, what's fantastic, that's great. Tienen que imaginar que es un lugar que les ha gustado mucho, ¿sí? Ahora, el tema es que ¿por qué usamos este tiempo verbal? Usamos este tiempo verbal porque hablamos de experiencias. O sea, por excelencia el tiempo verbal para hablar de experiencias es el presente perfecto. Y eso es lo que nos va a servir después para hacer la entrevista laboral, porque justamente lo que nos preguntan en una entrevista es acerca de nuestras experiencias laborales. Pero me gustó que lo apuntáramos a los viajes, siendo que los viajes también es como la experiencia por excelencia, ¿no? Que uno dice, ¿a dónde has estado? ¿Has ido alguna vez a, no sé, supónganse que estamos hablando de un lugar local, Mar del Plata? O si es algo cerca, ¿alguna vez has ido a Chile, por ejemplo? Entonces, eh, acá en la primera parte, vamos a concentrarnos en la primera columna. Y dice, actually, I'm on my way to the airport. O sea que donde está los corchetes, to the airport, ahí lo podemos cambiar por otro lugar, ¿sí? Por ejemplo,
no es el aeropuerto, puede ser un lugar específico geográfico, ¿sí? O la casa de alguien, o el nombre de un hotel. I'm on my way to a 5-star hotel, San Martín Hotel, bueno, si hablamos de algo local. Después, bueno, habla sobre la invitación de que otra persona les puede mostrar el lugar, ¿sí? Cuando dice, I could show you around, I could show you around. El could es el podría, que ya lo vimos en las otras clases con el tema de los modales. Y si nos vamos a la segunda columna, have you met y el nombre de una persona, ahí es para hablar sobre personas. Entonces, también en una entrevista laboral lo podemos llegar a usar cuando un gerente o algún jefe de personal pregunta si se han encontrado con algún otro miembro de la empresa. Have you met Mr. Simmons? Have you met Mrs. Doorway? ¿Sí? Bien. I like to meet es que si les gustaría o les gusta encontrarse con tal o cual persona. También lo podemos preguntar. ¿Se acuerdan que lo vimos en el diálogo pasado que decía, would you like to? ¿Te gustaría? Bien. Y acá cuando dos personas se encuentran y se ven conocidas o parecidas, dice, have you met before? ¿Nos hemos encontrado antes? En realidad, met, en este caso, se puede traducir como encontrado o conocido. Porque meet, el verbo meet, porque ahí lo tenemos en tercera columna, el verbo meet es conocer y encontrar. Entonces, cuando hablamos de una experiencia, es mejor traducirlo como conocer o conocido. I don't think so, para negarse, que uno dice, no creo, no lo creo. ¿Qué más? How have you been? Como les decía, ¿cómo han estado? Y después en la tercera columna, hablando si alguna vez han estado aquí. Fíjense que yo en rojo les hice un círculo en before, ever y yet. ¿Por qué? Porque son palabras claves que se usan más que nada en el presente perfecto. El before generalmente va atrás en una pregunta. El ever habla sobre experiencia y se traduce como alguna vez. Have you ever been here before? ¿Has estado alguna vez aquí antes? Y before quiere decir antes. Y en el caso del yet, que se usa solo en el negativo y en el interrogativo, dice, have you tried Beijing duck yet? ¿Sí? ¿Has probado el pato de Beijing? ¿Lo has probado ya? Es como el ya. ¿Ya lo has probado? ¿Sí? Aunque si uno busca la traducción le va a salir el yet como aún o todavía. Pero nosotros cuando hacemos la pregunta en español queda mejor decirlo como aún, o no aún, perdón, ya. ¿Ya has probado el pato de Beijing? Beijing duck. Bien, ahora vamos a la estructura verbal, ¿sí? Yo sé que muchos saben inglés, pero para los que no, está bueno que veamos y analicemos, ¿sí? Entonces, si vamos a la primera columna, vamos a ver lo que está en amarillo, el have y el been. Bueno, ahí tenemos una estructura interrogativa y tenemos el have, que es el auxiliar de este tiempo verbal, del present perfect tense, y el otro es el has. No tenemos ningún ejemplo, pero el have se usa con I, you, we y they, y el has con she, he, it, ¿sí? Y en la estructura interrogativa lo vemos por delante del sujeto, que en este caso es el pronombre personal you. What have you been up to? Y el been en la tercera columna, ¿sí?, del verbo to be. La tercera columna sería el pasado participio. Si ustedes recuerdan la lista de verbos, eso también estaría bueno que yo después se los adjunte a este video. En la lista de verbos ustedes tienen 3 columnas, ¿sí? Cuando hablo de lista de verbos, hablo de los verbos irregulares. En los verbos irregulares se da la característica que los verbos van cambiando de manera
irregular, por eso se llaman irregulares, a veces quedan en las 3 columnas igual, a veces cambian una letra, a veces cambian 2 letras, a veces cambian completamente. Por ejemplo, un caso del cual cambian completamente es el verbo go, en donde su segunda columna es went y la tercera columna es gone, ¿sí? Y otro que queda todo igual, por ejemplo, es hit, 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 en las 3 columnas. Y otros que cambian una sola letra, ¿sí? En el caso del verbo to be, en la primera columna nosotros tenemos be. Y la conjugación del presente es am, is, are. En el pasado, segunda columna, el verbo to be pasa a was y were. Y en la tercera columna, para todas las personas igual, queda en been, como está acá en este ejemplo que estamos viendo. Entonces, ¿qué pasa con los verbos regulares? Porque yo les estoy hablando de los verbos irregulares. Bueno, los verbos regulares, recuerden que tanto el pasado simple como el pasado participio se le agrega ed. Por eso son regulares. Regularmente le agregamos ed al final de la palabra. Bien, entonces, vamos a ir a la segunda columna donde tenemos otros ejemplos de pregunta. Vamos a tomar el segundo ejemplo donde tengo en círculo el before. Dice, have you met before? Bueno, analicemos acá. En este caso no es una pregunta donde tengamos una palabra interrogativa adelante, sino que directamente la pregunta empieza con el auxiliar have. Tenemos el we como sujeto, pronombre personal, y el met, que es la tercera columna del verbo meet, que se escribe con 2 e, y dijimos que es conocer o encontrar. Entonces, ¿nos hemos conocido antes o nos hemos encontrado antes? Bien. Bueno, esta que sigue acá abajo es parecida a la otra, así que esta no. Vamos directamente a la tercera columna donde tenemos el have you tried Beijing duck yet? Acá de vuelta tenemos el have adelante, el you como sujeto y el tried que es un verbo regular. Por eso es el pasado participio del verbo try que se escribe try, ¿sí? Nada más que la Y, al agregarle la ED, cambia Y por I latina, ¿sí? Have you tried Beijing duck yet? Bien, entonces, esto lo hemos visto ahora en interrogativo. ¿Cómo sería, entonces, la estructura afirmativa? Voy a dejar de compartir esta pantalla un segundito y voy a compartir la pizarra para explicarles el afirmativo y negativo para que quede en claro. Hasta ahora, ¿alguna pregunta, chicos? No. No, profe. Bueno. No, profe. Vamos entonces a ver la estructura afirmativa. Entonces, affirmative form. ¿De qué estamos hablando? Que quede ahí porque esto queda en el video. Present Perfect Tense. Ok. Entonces, habíamos dicho que teníamos un sujeto, subject, plus the auxiliary verb that is have or has, como verán, esta estructura tiene dos verbos, ¿sí? El auxiliar, the auxiliary verb, and the main verb. Main verb. ¿Cómo va ese main verb? Lo voy a escribir abajo, va en tercera columna, que es el pasado participio. Past participle. ¿Sí? Bien. Y, obviamente, después de eso, tenemos el complemento. O sea, lo que estamos preguntando. Complement. Bien. Entonces, esperen. Ahí. Vamos a hacer el ejemplo.
El ejemplo con el meet, con el verbo encontrarse o conocer. I have met. Pónganse que me encontré con alguien conocido, no sé, a ver, un artista. I have met Charly García. No sé, se me ocurrió. I have met Charly García. Ay, se me corrió. Esperen que lo voy a tirar para allá. Ahí está. Bien. I have met Charly García. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿have you met Charly García? Esa misma pregunta, ¿have you met Charly García? No. No? Yes. No, I don't. A ver, me sirve esa respuesta para que piensen. Yo estoy preguntando con el do. No, No. 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 ¿Cómo se Haven't. Haven't. no, I haven't. Eso, bien. Acá Melissa me había dicho have not. Está bien, pero para la respuesta corta es mejor contractar, ¿sí? Queda correcto. I haven't. No, I haven't. Y si fuera que sí, sería yes. Yes, I have. Yes, I have. Ok, ahora voy a poner un ejemplo con, ¿cómo es que se llama? Con she o he, porque no teníamos en lo otro que compartí. Entonces, he, vamos a decir que Charly García tocó alguna canción. He has played. De paso acá tenemos un verbo regular. He has played. Tírenme el nombre de una canción de Charly que ahora no se me ocurre. Dinosaurio. Inconsciente. Oliendo hoteles. Inconsciente colectivo, ahí está. Inconsciente colectivo. Ahí está. Bien, entonces ahí tenemos sujeto auxiliar, verbo con ed, en este caso porque es regular, y el complemento. ¿Sí? Bueno, si quieren copiar o sacar fotito de eso, igual esto queda grabado, pero bueno, ahí yo ya lo guardé. Bien. Entonces, ¿y cómo hacemos para negar en este caso, no? Ah, que se me fue el... Porque No, he hasn't. Claro. Si yo pregunto, ¿has he played? Y consciente colectivo, y es que sí, es yes, he has. Y si es que no, como dijiste recién, no, he hasn't. Entonces siempre vamos a tomar el verbo have, que está en la pregunta para la respuesta, y si pregunto con has, también lo tomo para la respuesta. Tengo que tener cuidado el pronombre, ¿sí? Si pregunto con you, cambia con I, y si pregunto con cualquiera de las terceras personas, las mantengo. Si yo pregunto con they, el they va en la respuesta. Si pregunto con he, el he va en la respuesta. Si pregunto con she, el she va en la respuesta. Entonces, esperen que vuelvo a poner acá que se me fue lo del texto, para poner un ejemplo negativo. A ver, vamos a hacer un ejemplo con we. A ver, we haven't. A ver, we haven't, ¿qué? A ver qué se les ocurre. Nosotros no hemos, ¿qué? Go to school. Ah, No, yeah. escuela. Es obvio, pero es más cierto. Oh, para que me estoy quedando sin tiempo. Esperen, no, si ya terminamos. We haven't gone to school. No hemos ido a la escuela. Bien. Bueno, no me molesta, ¿eh? Y, No me tengo que tomar el colectivo. sí, vieron, y yo no tengo que gastar combustible. Bueno, igual estoy acá nomás, re. Sí, no quería. No quería gastar suela de zapato ni combustible. She hasn't given, supónganse, she hasn't given classes, por ejemplo, at school. En mi caso, ¿no? Ella no ha dado clases en la escuela, solo virtual. At school. Ahí está, bien. Entonces, she hasn't given classes at school.
¿qué me queda? 5 minutos. Ah, bueno. Bien, entonces ahí tienen eso en negativo y, bueno, la única cosa que debería de aclararles es que si yo quiero esta oración que está acá, hacerla en negativo, pero no poner el verbo auxiliar con el not, lo puedo hacer así, miren. ¿Con qué palabrita mágica? We never, we have never, me estaba olvidando que el never va después, acá, we have never, ahí está, gone to school. We have never gone to school. ¿Sí? O sea que la que dice we haven't gone to school y we have never gone to school estarían las dos en negativo. Pero ¿cuál es la diferencia de una y otra? Que si yo digo we haven't gone to school es porque nos fuimos ahora, en algún momento ahora. ¿Sí? Que es lo que recientemente ha pasado. Pero si yo dijera we have never gone to school, quiere decir que nunca pisé una escuela. Entonces, porque el never me está indicando una experiencia. Es como que el never viene siendo el paralelo del ever para negar, mientras que el ever lo usamos como experiencia para preguntar. ¿Se entiende la posición que va? Entre el auxiliar, bien, entre el auxiliar y el verbo del pasado participio. We have never gone to school, como una experiencia. En este caso, yo podría decir, o ustedes podrían decir también, we have never met Charlie García.